¿Cómo están, chicos? Buen día. Iniciamos, por favor. ¿Quiénes tienen que realizar hoy su presentación? Adelante. Ninguno de ustedes va a realizar su presentación. Examen de mama. Creo que ayer esos dos grupos eran doc. Solamente esos. ¿No hay más? Listo. Como no hay más grupos, entonces vamos a tomar esta hora para, no sé, para estudiar, doctores. Mañana tenemos una clase más, ¿no? La última, creo, ¿o no? O directamente El el jueves, jueves, creo que es. Listo. Entonces, directamente el jueves nos vemos. ¿A qué hora es nuestro examen? Doc, el examen creo que es a las 8. 8. 8. ¿Y a qué hora tenemos clases el jueves? 8:30. 8 y 8:35 supuestamente. 25, ¿no? Listo. Entonces, el día jueves nos reunimos unos minutos para que les diga sus notas. ¿Listo, chicos? Entonces, bueno, como no hay dudas, no hay preguntas, como no hay exposiciones, como todos están de acuerdo con sus notas prácticas, como nadie más va a mejorar esa nota, entonces lo terminamos acá y nos vemos directamente el jueves después del examen. ¿Listo? Doc, una consulta. ¿Qué notas van a determinar la nota práctica finalmente? Porque, o sea, leyendo lo que dijo, era principalmente darle la oportunidad, ¿no?, a otros compañeros con las o sea, con las Sí, presentaciones. el examen teórico, obviamente, y la exposición de los videos. Ah, ya, o sea, todas las exposiciones que hicimos a lo largo de... No, los videos. Ah, ya. La Ok. presentación de los videos que corresponden a examen pulmonar y cardiovascular. Ok. Es igual al 20%, doc, y el teórico un 80%, como siempre. Sí, así es. ¿Qué tanto va a entrar de historia clínica o cómo nos haría preguntas de historia clínica el jueves? Hoy vamos a preguntar lo que es, vamos a ver, no sé todavía, no hice el examen, ¿sí? Voy a hacerlo recién hoy día o mañana probablemente. Entonces, no sé, pero estudien también, ¿no? Porque terminología es importante y todo lo que hemos visto también. Gracias, Doc. ¿Qué más, doctores? Nada más. Todos han presentado sus videos, nadie va a Doctor, mejorar. una consulta. Adelante. ¿Cuántas casillas de participación va a tomar en cuenta? ¿Va a ser la exposición y qué más? Y Disculpe. vamos a ver todavía eso. Vamos a determinar a través de la aplicación Insights, ¿sí? Cuánto hemos trabajado en participación. ¿Qué más? Doc, y la nota de los videos sobre 20 va a ser la que nos puso, ¿no? La que les he entregado, sí. Pero bueno, hay algunas. Vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que vamos a tomar solamente en cuenta la nota de los videos, de la exposición, de la presentación de examen cardiovascular para la práctica.
Sí. Está bien, Doc. ¿Qué más, doctorcitos? Nada más. Entonces, bueno, nos vemos el día jueves. Aprovechen de estudiar. Que tengan buen día. Cuídense. Chao, chicos. Gracias, Doc. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Doc.
¿Qué es parálisis facial breve? Bueno, básicamente es la parálisis, como su nombre indica, facial de la cara, en este caso de PL unilateral, es la aparición súbita. Se caracteriza porque este síndrome involucra lo que es el séptimo par craneal, el nervio facial. Bueno, antes de empezar lo que es la descripción de este síndrome, el nervio facial tiene una función mixta, tiene una función de sensitivo especial, el cual va a percibir sensaciones gustativas, tiene una función de sensitivo somático, que va a inervar la piel del pabellón auricular. Después tiene una función de motor somático, que inerva todos los músculos de la cara, que tienen que ver con la expresión facial. Tiene una función aparte de motor visceral, el cual va a estar dar fibras para las glándulas lacrimales y glándulas salivales, sublingual y submandibular. Tenemos dos tipos de parálisis. Un favor, perdón que te corte. ¿Podrías hablar un poco más alto, por favor? Porque no te entiendo absolutamente nada. ¿Sí? Sí, habla un poco más alto, por favor. Mi micrófono está mal y no sé qué puedo hacer. Pero ahora se está escuchando bien. Hace un momento estaba escuchándose así. Entonces, habla un poco más alto, por favor, para que te escuchemos. Siguiente, doctor, por favor. Bueno, como les decía, la parálisis facial pueden ser de dos tipos. Parálisis facial central. Bueno, antes, esto de las parálisis va a depender en el lugar donde va a estar la lesión. Por ejemplo, ¿Podría saltar ese diapositiva, doctor, por favor? Bueno, la parálisis central es denominada también parálisis supranuclear. La lesión causal radica por encima del núcleo, como vemos ahí el inciso A. En cambio, en la parálisis periférica, la lesión está en el núcleo o por debajo, infranuclear, como es el inciso B, inciso C, o podría decirse ya en el trayecto del propio nervio. Diferencias entre parálisis facial central y periférica. La periférica es casi siempre unilateral. La lesión es total, quiere decir que todos los músculos van a estar afectados del lado afectado. En cambio, la central puede ser también bilateral y unilateral. Aquí, como vemos en la imagen, esta es la central. Vemos que las funciones de los músculos de la frente o frontales y el orbicular del ojo van a estar preservados, o sea que no van a desaparecer por completo. El paciente puede abrir y cerrar los ojos, puede tener los surcos de la frente o los pliegues frontales. En cambio, en la parálisis periférica, estos van a estar abolidos porque esta parálisis es total ya. El paciente no va a poder cerrar el ojo, va a tener lo que es la desviación de la comisura bucal. También va a tener lo que es el fenómeno de Bell, que es básicamente, bueno, más adelante explico de eso. Las causas pueden deberse a infecciones que pueden ser las más frecuentes. Puede haber una inflamación del nervio facial porque el nervio facial va a pasar por unos conductos óseos. Al inflamarse, este va a estar comprimido, lo que causaría una parálisis. Puede ser causado también por traumatismos, tumores en la parótida. Los síntomas. El paciente va a tener dificultad para cerrar el ojo del lado afectado, va a tener dificultad para
comer, el alimento va a salirse del lado afectado de la boca, va a haber lo que es babeo, problemas para sonreír o hacer muecas. Después va a haber el paciente, por no cerrar bien los ojos, el ojo podría estar afectado, podría haber una resequedad de los ojos, por lo que el paciente va a estar obligado a usar gotitas lubricantes o algunos parches, porque la sequedad podría afectar lo que es la visión de la vista. El diagnóstico se va a basar en lo que es la historia clínica y la exploración física del paciente, ya que el paciente va a presentar una imposibilidad de hacer movimientos por parte de los músculos faciales, como elevar las cejas o cerrar los ojos. A la inspección vamos a estudiar lo que es la motilidad facial. En primer lugar, vamos a encontrar una asimetría del paciente, de la cara, la desaparición de los surcos o arrugas, por ejemplo, de los pliegues frontales, como les decía, y surcos nasogenianos. La ceja va a estar más caída, la comisura bucal desviada y descendida. Al enseñar los dientes, el paciente del lado afectado no va a ser capaz de enseñar por completo. El ojo permanece entreabierto, que sería la lagoftalmia. Al intentar cerrar el ojo, el paciente desvía hacia arriba la mirada y se ve lo que es la esclerótica vulvar blanca, que es lo que les decía antes, que es el fenómeno de Bell. Y también estudiamos lo que es el sentido del gusto, ya que va a estar afectado. En el examen se hace con azúcar o soluciones concentradas con sal. Se le frota al paciente del lado lateral de la lengua y la respuesta tiene que ser inmediata. Si no es que el olfato está involucrado, entonces sería una invalidez. Eso sería todo. Una invalidez. ¿Invalidez de qué? La prueba sería inválida. Bueno, tenía mucho sesgo su presentación, ¿sí? No ha sido de forma ordenada. Cuando los datos clínicos, por ejemplo, de esta alteración son característicos y son típicos. No hay donde perderse cuando realizamos el estudio de lo que es parálisis facial. Las características son típicas. A ver, una pregunta. La fascie es típica, habíamos hablado. La fascie se caracteriza por lo que hemos mencionado en clases. 1. Sensibilidad del rostro se conserva, porque la sensibilidad del rostro no está determinada por el séptimo par craneal, está determinada por el quinto par craneal. La sensibilidad del sentido del gusto sí se ve afectada, porque el séptimo par craneal proporciona, en este caso, lo que es la sensibilidad del gusto propiamente, pero no en toda la lengua, sino en los 2/3 anteriores. Entonces, el paciente es incapaz de percibir ciertos sabores. ¿Qué sabores el paciente es incapaz de percibir? Salado. ¿Qué más? Bueno, fíjate, te faltaba una gran cantidad de datos clínicos. A nivel del rostro, ¿qué signos encuentras que sugieran parálisis periférica? Se ve lo que es el signo de Bell. ¿En qué consiste el signo de Bell? Que al
al hacer cerrar los ojos al paciente, no va a poder cerrar el lado afectado y el ojo se desvía arriba y la conjuntiva vulvar blanca es notoria. Es notoria. Bueno, ha hablado también de lo que son alteraciones de la movilidad. No. Otra característica, por ejemplo, funcional de este par craneal es que sea motor. Tiene función mixta, sensitiva y motora. ¿Cómo evalúa la función motora? Mediante la exploración física podría ser que el paciente sonría o que enseñe los dientes y habría una desviación de la boca. O, por ejemplo, también podría ser que el paciente sople, pero tendría la incapacidad de hacerlo, ya que los músculos no están afectados del lado afectado. Bueno, es mucho más grande, ¿no? Las alteraciones motoras. Nosotros tenemos que pedirle al paciente que realice muecas, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, que sonría, que saque la lengua, que sople, que frunce el ceño. Prácticamente lo que nosotros tenemos que estudiar son todas aquellas características gestuales faciales que presenta el paciente. Si ustedes recuerdan por anatomía, se tiene que evaluar prácticamente la funcionalidad de todos los músculos faciales, ¿sí? Le tengo que pedir que cierre los ojos con fuerza, que sonría, que levante el labio superior, el inferior, etcétera. Una gran cantidad de datos clínicos encontramos en estos pacientes. A ver, los demás compañeros creo que no han subido su presentación, creo que no han hecho. ¿Qué nos dice Kevin? ¿Qué nota le pondría a Jordi? Un 20. Un 20, yo le pondría un 5. Son muy incompletas su presentación. ¿Sí? ¿Por qué le pondría 20, Kevin? A ver. Sí, estaba desordenado, pero estaba medio completo. Medio completo, hasta por allí, ¿no? Bueno, vamos a dar paso a Kilier. Nos va a hablar de sífilis, que es un tema, bueno, que se caracteriza en este caso porque presentan ciertas manifestaciones típicas, características, ¿sí? A ver, vamos a ver qué nos tiene que decir Kilier en su presentación. Puede comenzar, Kilier. Doutor, está programado, pero me gustaría hablar un poco más pausado. Ya está bien, no hay problema. Ya. Bom dia, doutor. Bom dia, companheiros. Eu vou falar sobre sífilis. Sífilis é uma enfermidade bacteriana causada por la bacteria Treponema pallidum. E sua transmissão é principalmente de forma sexual, pero também pode ser congênita, também pode ser por transfusões de sangue, pode ser também por inoculação acidental direta. É uma enfermidade onde seu início é mais infecciosa e sua porta de entrada principal são as mucosas, heridas e depois se vai aos vasos linfáticos e sanguíneos. Possui algumas fases, que são a fase de incubação, que são as 3 primeiras semanas, e sífilis primária, secundária, latente e tardia, onde vão apresentar lesões terciárias. As manifestações clínicas de sífilis, começando por a sífilis primária, pode passar, doutor, surgimento de uma pápula local uma pápula em local de inoculação, e esta pápula vai se erosionar e vai formar uma lesão chamada chancro. Esta lesão é como se fosse uma úlcera de base límpia e endurada, sem exudato e com pouco ou sem dolor,
pode ser, pode envolver, doutor, um pouco, pode ser múltiples, e principalmente em caso de imunodeficiências, e vai acometer principalmente os genitais externos, seguidos de cuello uterino, pode afetar também a boca e a região perianal. O paciente vai apresentar linfadenopatia regional persistente, mesmo depois da curação, e sua curação se dá sim ou com ou sem tratamento depois de 3 semanas. A sífilis secundária, suas manifestações são mais generais, ocorre depois de 2 a 8 semanas de chancro. Vai ter uma invasão de todos os órgãos, possivelmente muitos órgãos, e líquidos orgânicos. Suas manifestações são variadas, e as manifestações mais frequentes são exantema maculopapular, que pode acometer qualquer parte da superfície do corpo, incluso as palmas e as plantas. E também vai apresentar condiloma plano intertriginoso, que é uma lesão que pode surgir entre os dedos e que empiezam como pápulas e depois se erosionam e podem afetar as mucosas. Os sintomas principais são febrícula, faringites, anorexia, artralgias e linfadenopatia generalizadas. E os órgãos mais afetados são o sistema nervoso central, rinhão, hígado, sistema gastrointestinal, pode causar sinovites e osteites. A sífilis latente, onde vão começar a surgir as lesões terciárias, mais características de ausência de manifestações clínicas, pero mesmo assim pode ter uma progressão da enfermidade. Pode envolver, doutor, por favor. Há uma recaída em primeiro ano, onde vai ser uma fase temprana da sífilis latente e a enfermidade vai volver a ser mais infecciosa. E na fase tardia, o paciente vai apresentar neurosífilis, sífilis cardiovascular ou goma, que são enfermidades terciárias que surgem quando o paciente não segue tratamento. A neurosífilis é caracterizada por uma superposição de alterações meningovasculares. Seu diagnóstico se dá por punção de líquido cefalorraquídeo e se observa desenrolo de obliterações e múltiplos infartos. Pode ser paraquimatosa. As manifestações clínicas da neurosífilis são parésia, afasia, cefaleia, demência, manifestações psiquiátricas, tabes dorsales e signo pupilar de Argyll-Robertson. As tabes dorsales são basicamente uma desmielinização da coluna posterior, gânglios, e também pode afetar as raízes dorsais. O paciente vai apresentar ataxia, parestésias, incontinência fecal e impotência. Vai acometer principalmente T8. Signo pupilar de Argyll-Robertson o paciente vai apresentar uma pupila pequena e irregular que acomoda para a visão cercana, pero não a estímulos luminosos. O paciente vai apresentar atrofia óptica tardia e os 7º e 8º pares craniais podem ser os mais afetados. O oído e os olhos também podem estar afetados em qualquer estado da sífilis. O diagnóstico diferencial da neurosífilis é tuberculose, infecções fúngicas, tumores, hematoma subdural, alcoolismo. O diagnóstico se dá basicamente por presença de anticorpos específicos a treponema em líquido cefalorraquídeo. A sífilis cardiovascular também é outra lesão terciária, que é caracterizada por endoarterites obliterante, onde vai afetar os vasa vasorum e causando uma necrose média de la aorta, causando um aneurisma que pode ser sacular ou fusiforme. Pode envolver, doutor, por favor. Os sintomas são basicamente os sintomas de compressão cardíaca. Então, o paciente vai apresentar disfagia, disfonia, disneia, atelectásia, anisocória,
e massas pulsáteis torácicas, e o diagnóstico é basicamente radiológico. É pouco frequente quando a sífilis é tratada. Goma é uma lesão granulomatosa não específica, não dolorosa, que pode afetar qualquer órgão, pero principalmente o sistema ósseo, a pele e as mucosas, e causa uma extrema destruição local do tecido, podendo causar alterações como essa de palato. A sífilis congênita pode ocorrer em qualquer mulher não tratada e pode causar desde aborto tardio ao parto pré-término, morte neonatal, infecção neonatal e infecção latente. Também pode ser temprana ou tardia. A sífilis congênita temprana, elas ocorrem antes do 2º ano de vida e pode ser fulminante ao produto. Pode ser disseminada ou mucocutânea. Pode causar osteocondrites, anemia e hepatoesplenomegalia, e pode também afetar o sistema nervoso central. A sífilis congênita tardia, depois dos 12 anos, e o paciente vai apresentar queratites intersticial, deficiências em huesos e dientes, sordeira do 7º par e neurosífilis também. As manifestações clínicas de sífilis congênita se pode observar nesta tabla, mas vou falar um pouco mais. Pode ser rinitis serohemorrágica, exantema maculopapular descamativo, osteocondrites e pericondrites, hepatites, anemia, pneumonia grave, hemorragia pulmonar e glomerulonefrites. Outra manifestação característica seria a queratites intersticial, que é quando a sífilis se torna latente ou sem tratamento. É uma inflamação das capas médias da córnea, onde o paciente vai apresentar dolor, fotofobia, lacrimeio e visão borrosa. O paciente também apresentará neurosífilis sintomática ou assintomática, e as manifestações cardiovasculares são pouco frequentes em sífilis congênita. Esta é um quadro onde é basicamente um resumo de tudo que eu falei sobre as manifestações e as incidências sintomáticas ou assintomáticas dos estágios da sífilis. Ya, doutor. Listo, está bien, Kilian. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para su compañero? ¿Alguna duda? Bueno, yo creo que ha descrito aquellas características más frecuentes, ¿no?, que semiológicamente nosotros encontramos en aquellos pacientes que sufren de sífilis. ¿Sí? Bueno, recuerden que las manifestaciones clínicas habíamos estudiado en ya diferentes clases. ¿En qué consiste el signo de Argyll-Robertson? ¿Recuerdan? Sugiere lo que es sífilis nerviosa. ¿Alguien recuerda cuál es la característica del signo de Argyll-Robertson? Que lo vamos a estudiar también con mucho más detalle en lo que es semiología 2. Bueno, cuando hablamos del signo de Argyll-Robertson, se tiene que realizar un examen que es el reflejo pupilar, ¿sí? En este caso, existe la abolición del reflejo fotomotor, pero el paciente presenta el reflejo de acomodación. Recuerden lo que hemos visto, esto lo hemos estudiado cuando hemos realizado el estudio justamente de examen visual. Cuando nosotros sometemos a nuestro paciente al examen o al reflejo fotomotor, deberíamos observar la respuesta de la pupila, ¿sí?
En este caso, debería existir lo que es contracción de la pupila. Cuando el paciente es, vamos a decir, ya no se lo estimula con este haz de luz, entonces lo característico es que la pupila retorne a su diámetro normal. Cuando hemos hablado del reflejo de acomodación, ustedes recordarán que lo que nosotros deberíamos hacer es pedir al paciente que visualice un objeto cercano y un objeto lejano. En este examen nosotros también deberíamos observar lo que es el tamaño de la pupila. A ver, les pregunto, si ustedes observan un punto lejano, ¿cuál es la respuesta pupilar normal? ¿Esa se dilata o se contrae? Vamos, doctores, esto por fisiología lo saben. Se dilata, ¿verdad? Cuando el paciente observa un objeto cercano, la pupila se contrae. Entonces combinamos estos exámenes. El examen fotomotor y el examen de acomodación. En estos pacientes que presentan sífilis neurológica, existe este signo que se denomina el signo de Argyll-Robertson, en la cual se le administra, se realiza este examen al paciente y no existe lo que es un reflejo fotomotor. Pero cuando se realiza el reflejo de acomodación, este se encuentra conservado. ¿Sí? Es uno de los datos frecuentes que sugieren sífilis nerviosa. Además de las características que nos ha mencionado su paciente, ¿no? Generalmente tiende a afectar la región posterior de la médula. Entonces el paciente presenta alteraciones de la sensibilidad y alteraciones motoras desde la parte baja del abdomen hacia las extremidades. ¿Sí? Esto lo van a ver con mayor detalle seguramente en lo que es urología y en la parte de neurología. ¿Alguna pregunta que tengan aquí, Lier? Doutor, eu havia hablado sobre aneurisma de la aorta, pero eu encontrei que basicamente o diagnóstico seria por radiografia. Pero é possível detectar aneurisma aórtico por auscultación o palpación? Bueno, detectarla, sí, es posible, pero realizar un diagnóstico preciso es un tanto complejo. ¿Por qué? En realidad, bueno, no es complejo, es sumamente sencillo, pero pueden existir otras causas que pueden cursar con las mismas alteraciones. Cuando hablamos de aneurisma de aorta, por ejemplo, lo que nosotros vamos a encontrar depende de dónde se encuentra ubicado el aneurisma. Si es en la porción superior de la aorta, si es a nivel de la aorta abdominal. Algo llamativo, por ejemplo, que nosotros podemos encontrar es un latido vivo y sostenido. Miren, les pongo el siguiente ejemplo. Hablamos de lo que es el pulso de la aorta abdominal. Nosotros podemos observar este tipo de pulso en personas que sean sumamente delgadas. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a observar? Un latido a nivel del abdomen. Sin embargo, podemos sospechar en estados hiperkinéticos, taquicardia, fiebre, etc. Pero también podríamos sospechar en un aneurisma abdominal. ¿Sí? En este caso, lo que nosotros vamos a encontrar es una pulsación mucho más intensa. Pero ¿cómo nos damos cuenta realmente que es un aneurisma? A través de exámenes complementarios. Sin embargo, semiológicamente podríamos encontrar alguna alteración a nivel de la presión arterial. Cuando hablamos, por ejemplo, de aneurisma, por eso les digo, depende dónde se encuentra la alteración. Supongamos, si es que se encuentra en la parte baja de la aorta,
entonces podemos encontrar lo que es un incremento ligero de la presión arterial en extremidades inferiores. Si es que encontramos, por ejemplo, el aneurisma ubicado en una posición mucho más alta, entonces podemos encontrar hipertensión en extremidades superiores. Depende también de las alteraciones que presente este tipo de alteración. Por ejemplo, no sé si ustedes han estudiado de lo que es la siguiente alteración, que es el aneurisma disecante de la aorta. En este caso se forma un tercer espacio, en la adventicia, por ejemplo, donde el paciente presenta lo que es, en vez de hipertensión, un estado de hipotensión arterial, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, son altamente sugestivos estos datos, pero no son confirmatorios. Necesariamente tenemos que buscar o realizar o solicitar un examen complementario para llegar a un diagnóstico 100% preciso. Pero esos latidos anormales que les he mencionado pueden sugerir este tipo de alteración. ¿Algo más? No, doctor, gracias. Bueno, continuamos entonces. Doctor, ya cargó la presentación. Ya, sí, vamos a ver eso enseguida. A ver. Parálisis, sífilis, bocio, enfermedad mitral. Sí, doctor. Ya. Vamos a empezar con enfermedad mitral. ¿Qué nota le pondrías, Jessica Killier? 20, doctor, lo explicó bien, doctor. Bueno. Sí, está bien, estaba bien explicada las características de la sífilis. A ver. Enfermedad mitral, ¿no? Sí, doctor. ¿Está programada su presentación también? Lo programé, pero ahorita me acabo de fijar y no cambia, doctor, no lo puede cambiar. Ya. Bueno, no hay problema. Iniciamos entonces con su presentación. Bueno, vamos a comenzar con la enfermedad mitral. Lo que vamos a ver más que todo es una combinación de una insuficiencia y una estenosis mitral. Doctor, ¿lo podría cambiar, por favor? Bueno, la enfermedad mitral, lo que es la combinación de una insuficiencia y una estenosis, se destaca más que todo en la palpación. Se puede ver en el ventrículo izquierdo una palpación de carácter vivo. También se puede ver que en el primer ruido, cuando es apagado, daría una referencia de que es una insuficiencia. Y también en el primer ruido, si es un poco fuerte, puede ser una referencia de una estenosis. Hay varios tipos de enfermedades de la válvula mitral, entre ellos está el prolapso mitral, que también se le conoce como un síndrome de Clip-Soplo, por lo que se produce un sonido parecido al clip al principio y puede estar seguido por un soplo. El prolapso se puede ser causa de hereditaria o puede estar relacionada con el síndrome de Marfan. En la estenosis mitral lo que podemos ver es un estrechamiento de la válvula mitral, donde se puede ver una ingurgitación yugular también en algunas ocasiones. En la insuficiencia mitral lo que se ve en la inspección es una fascia mitral y una cianosis en la avanzada distal. En la palpación se puede encontrar lo que es el choque de punta, un desplazamiento hacia abajo y hacia afuera, y también se puede encontrar lo que es el flémito en la expiración y el pulso Corrigan. También en la percusión se puede encontrar un agrandamiento en el área cardíaca. En la inspección, en la enfermedad mitral, se puede encontrar lo que es Un segundito, perdón que te corte. Tranquila, respira, no corras. ¿Sí? ¿En qué parte estás? Has hablado de inspección. Vuélvenos a hablar, por favor, de inspección, pero sin correr.
Ya, en la insuficiencia mitral, lo que es la inspección, podemos ver lo que es la fascia mitral en las pacientes. También se puede encontrar una cianosis avanzada distalmente. En la palpación y en la percusión, ya lo mencioné, doctor. Con respecto a la inspección en la enfermedad mitral, lo que podemos ver es la cianosis, porque en los pacientes cuando vemos una cianosis daría una referencia a la que es una cardiopatía azul, y está referido más que todo a la enfermedad tanto tricuspidia como mitral. También podemos ver lo que es la fatiga o la falta de aire. En la inspección también podemos ver el choque de punta, que es un latido apexiano y que se encuentra en el espacio intercostal. Lo que puede pasar del presente diapositiva, doctor, por favor. También podemos encontrar lo que son los soplos cardíacos en la inspección, donde en la estenosis mitral se puede ver que esta no se encuentra irradiado hacia ningún lado, y también se puede ver el chasquido de apertura en esta parte, donde también podemos ver un soplo de la insuficiencia mitral que se encuentra irradiado hacia la parte de la axila y tiene una baja intensidad en el primer ruido cardíaco. El siguiente, por favor, doctor. En lo que podemos ver en la palpación, se puede encontrar lo que es el flémito de punta, que cuando es sistólico se puede dar referencia a una insuficiencia, y cuando es diastólico puede ser referente a lo que es una estenosis. También se puede encontrar el pulso Zeller, que es también conocido como el martillo de agua, que se puede estar referente a lo que es una insuficiencia mitral cuando está acompañada con el pulso parvus. En la palpación también podemos ver lo que es el choque de punta fisiológico, que es una sobrecarga del volumen en el ventrículo izquierdo, y es un impulso apexiano vivo. El siguiente, por favor, doctor. Bueno, también podemos ver lo que son las vibraciones valvulares, donde una de esas es el chasquido de cierre de la válvula mitral, que se percibe lo que es en la punta del corazón, y este es seco, breve, y se encuentra en la sístole, que estaría referente a un choque en la válvula sistólica. Esto se encuentra más que todo en los jóvenes, que son vibraciones en la parte sistólica. También se encuentra el chasquido de apertura mitral. Este chasquido es breve y seco. Se percibe en la punta un poco después de haber iniciado la diástole, que sería en la fase protodiastólica, que corresponde a una estenosis mitral. En lo que se refiere a la percusión, en la percusión podemos encontrar en el área auricular izquierda por causa de una dilatación de la cavidad, podemos encontrar una matidez y puede ser referente a una estenosis o una insuficiencia mitral. En la auscultación para poder identificar una enfermedad mitral, debemos auscultar en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular en la parte izquierda. El siguiente, por favor, doctor. Bueno, en la auscultación podemos encontrar un ritmo adverticio que se caracteriza por un chasquido de apertura en la válvula mitral, como ya se mencionó antes. Esto es una característica de una estenosis mitral leve, donde se oye bien más que todo en el tercer y en el cuarto espacio intercostal izquierdo o en la fosa supraesternal. Esto al principio puede ser diastólica es una vibración anormal que da el chasquido, y cuando la sangre de la válvula, de la aurícula, va al ventrículo en la parte protodiastólica, y es en los soplos, doctor, en los soplos puede ser en el soplo diastólico. En el soplo diastólico es una característica de una estenosis mitral, donde
Y el soplo sistólico, pues, es característica más que todo de una insuficiencia mitral. Para poder diferenciar entre una insuficiencia y una estenosis, se puede hacer exámenes complementarios como la radiografía, donde la estenosis mitral se puede ver lo que es un agrandamiento de la aurícula izquierda, como se puede ver, y también puede estar un poco crecido hacia la parte posterior del tórax, que puede estar oprimiendo, y lo que puede ocasionar lo que es la voz ronca o la voz áspera. El siguiente, por favor, doctor. En la insuficiencia mitral se puede ver un agrandamiento en la aurícula izquierda, y también se puede, la congestión pulmonar se puede apreciar, y también un agrandamiento de la aurícula izquierda, también por la hipertrofia que va a ocasionar la insuficiencia. También se puede realizar lo que es un ecograma de la válvula mitral. Esto va a registrar la fonocardiograma. Está correlacionada con el movimiento del velo anterior, con los eventos eléctricos y acústicos que va a tener el corazón. Y también esto va a poder, que coincide con el cuarto ruido cardíaco. También se puede realizar un fonocardiograma que va a registrar los ruidos producidos por el corazón, y podemos diferenciar lo que es una estenosis, que se encuentra en la parte sistólica, y una insuficiencia en la parte diastólica. Eso es todo. Listo, está bien. Bueno, creo que te has emocionado. Al final de tu presentación estabas a punto de llorar. Bueno, ¿alguna duda que tengan hacia su compañera? ¿Alguna pregunta? No, ¿verdad? Yo creo que también ha estado todo claro. Nos ha hablado de características que son puntuales, y había agregado, bueno, algunas cosas, por ejemplo, que no habíamos visto en clases, como por ejemplo las alteraciones en la tonalidad de la voz. ¿Por qué se producían las alteraciones en la tonalidad de la voz? ¿Nos has mencionado cuál era la causa? Podría ser por el estrechamiento que podría ocasionar, ¿cómo puedo decirlo? Por el agrandamiento de la aurícula o el ventrículo, que puede estar oprimiendo y puede ocasionar la voz ronca. Pero ¿cómo ocasiona la voz ronca? ¿Qué tiene que comprimir? Bueno, generalmente comprime lo que es la vía respiratoria, ¿sí? Y en algunos casos también se ha visto que es capaz de producir una irritación por compresión del nervio laringio recurrente, lo cual daría lugar a este tipo de alteración, ¿sí? Está bien. A ver, ¿qué nos dice Kevin Ricardo Centeno? ¿Cuánto le pondría a su compañera de nota? 20 también. Sí, también 20. También 20. Son buenos compañeros ustedes, ¿no? Bueno, está bien. Empezamos entonces con bocio intratorácico. También ha sido otro tema que lo hemos estudiado, que lo hemos mencionado. A ver qué nos tiene que decir en este caso su compañero Kevin. Puede iniciar Kevin, denme un segundo por favor. Puede iniciar ahora. Buen día, el tema a exponer es bocio intratorácico. Bueno, el bocio es el aumento de tamaño difuso de la glándula tiroides, y que sea intratorácico se debe a que la glándula ocupa un espacio en la región del mediastino. ¿Qué pasó, Kevin? Me cortaron. El bocio se clasifica según su morfología. Estabas acá. Continúa, por favor, Eni.
Bueno, decía que el bocio intratorácico ocupa una región en el mediastino y que en condiciones normales no es visible la glándula, pero en patologías como el bocio sí. Para determinar el bocio hay que tomar en cuenta respecto a la glándula aspectos como su morfología, su producción de hormona y su evolución. En el bocio intratorácico es de morfología difusa, producción de hormona es no tóxica, en general son benignos y en un 10% o menos son malignos. Bueno, en el caso del bocio intratorácico también puede ser de 3 a 13% uninodular. En esta imagen vemos el bocio intratorácico en estadio avanzado, donde este sobrepasa el límite inferior del cuello. Y para reconocer esto hay que saber bien la anatomía. Como se ve en la imagen, la glándula se relaciona con los cartílagos de la tiroides, con los cartílagos de la laringe. El más importante sería el cartílago cricoides, como punto de referencia para el examen de la glándula. La palpación de la glándula es que el médico se coloque detrás del paciente con los pulgares debajo de la nuca y los demás dedos en región anterior del cuello. Se determina la posición del cartílago cricoides, como lo dije, y una vez teniendo de punto de referencia el cartílago cricoides, se usa la maniobra de Corbijn, que consiste de que los índices se colocan en la zona límite del istmo tiroideo. Se intenta delimitar el lóbulo tiroides mientras se le pide al enfermo. Disculpe, ¿puede retroceder, por favor? Bueno, una vez palpando ya la glándula, se le pide al paciente que beba un vaso de agua o que degluta su saliva. Al deglutir, si estamos palpando la glándula tiroides, la glándula asciende, en cambio si no, desciende. Otra maniobra a usar es el método de Lahey, que en esta ocasión el examinador se pone frente al paciente colocando no se pasa, Doc, ¿puede pasar, por favor? Colocando el pulpejo del pulgar contra el borde de la parte superior de la tráquea y el borde inferior del cartílago tiroides. Se empuja con suavidad estas estructuras lateralmente y con esta maniobra se hace más prominente el lóbulo tiroideo opuesto, haciéndose así más accesible a la palpación. Y los demás dedos de la mano libre se insinúan profundamente por detrás del esternocleidomastoideo, alcanzándose el plano posterior del lóbulo. Y así tenemos los límites de la glándula. Después, esta maniobra se dificulta o no se llega a palpar en pacientes con cuello corto, pacientes obesos, o en casos que durante la palpación esté dificultada. Bueno, para esto tenemos la maniobra de Pemberton, que nos indica un bocio intratorácico. La maniobra de Pemberton consiste en que al paciente se le indica que levante los brazos y, si es posible, que estén tocando su cara. En caso de que la maniobra de Pemberton sea positiva, el paciente presenta una coloración rojiza del rostro y en el primer minuto el paciente presenta disnea y mareos, incluso puede llegar a vértigos si se pasa de un minuto. En los exámenes para determinar el bocio intratorácico tenemos ecografía y radiografía, pero la radiografía es la más solicitada y que nos ayuda a diagnosticar el bocio. Y lo que se puede ver es radioopacidad, cervicotorácica y ensanchamiento del mediastino. Para el diagnóstico diferencial tenemos la enfermedad de Graves Basedow, que es a causa de un hipertiroidismo
en el que también observamos exoftalmo bilateral, cosa que no se presenta en el bocio intratorácico y así lo podemos distinguir. El bocio uninodular, bueno, el bocio uninodular tiene un agrandamiento de un solo lóbulo, por lo que no se toma en cuenta para sospechar de un bocio intratorácico, ya que el bocio intratorácico, globalmente la glándula está difusa, está agrandada. En el cáncer de tiroides la consistencia es pétrea a la palpación, al igual que la tiroiditis de Riedel. Hay extensa fibrosis del tiroides y tejido adyacente, y en el bocio intratorácico la consistencia es blanda, es difusa y no se puede palpar los límites inferiores. En el bocio multinodular, bueno, también está comprometida globalmente la glándula, tiene consistencia distinta en los lóbulos, por lo que se descarta bocio intratorácico. Y eso es todo. Bueno, Kevin, le ha faltado muchas cosas. He estado muy nervioso. Creo que no ha preparado realmente su exposición. Sí, igual que su compañero, estaba todo en desorden y le faltaban muchos datos clínicos. ¿Cuánto le pondría María Fernanda Bautista? Un 20, Doc. Un 20, no, yo le pondría como un 10 a su compañero, en un 20. ¿Sí? Recuerden, chicos, que cuando realizamos este repaso, bueno, no solamente les sirve a ustedes, sino también les sirven a sus compañeros. ¿Sí? Entonces, traten de esforzarse más porque, bueno, es un tema cortito, ¿no? A cada uno les ha tocado temas cortos, cuya exposición no debería sobrepasar los 10 minutos. Y creo que prepararlo de la misma forma no es tan complicado. ¿Sí? Sin embargo, por favor, tomen en cuenta eso, esmérense. Han habido exposiciones que han sido muy llamativas, ¿sí? Que han estado muy bien explicadas, pero al parecer a algunos no les interesa. Solo por cumplir tratan de presentar, bueno, una exposición con tantas falencias, ¿sí? Y terminamos con su compañera, a ver, María Fernanda Bautista. Ojalá realice una buena exposición, María Fernanda, ¿sí? Ojalá cerremos con broche de oro el día de hoy la clase de semio. ¿Listo? Bueno, a ver. Tomen en cuenta eso entonces, por favor. Herpes zóster. Doc, por si acaso está con tiempo, así que ni bien lo ponga, voy a empezar, ¿ya? Ok, está bien. Buen día, doctor, compañeros. El día de hoy les voy a hablar sobre herpes zóster. El herpes zóster es una enfermedad infecciosa viral aguda y localizada que ocasiona una erupción ampular dolorosa en la piel. Esta erupción cutánea, la cual, como bien dije, va a provocar ampolla, se debe al virus varicela zóster, pero esto es producido o causado por una reactivación del mismo virus que ocasiona la varicela. Solo que ahora este virus va a producir daños en los nervios periféricos. Es decir, que una vez que la persona se va a recuperar de la varicela, el virus está latente y puede ingresar al sistema nervioso donde va a permanecer inactivo por años y bueno, ya con el tiempo puede reactivarse, desplazándose por la vía de los nervios de la piel. Las causas de la reactivación se desconocen.
El daño generalmente va a ser unilateral, como pueden ver en imagen. Un sentido a la zona en la que llegue a afectar, ya puede ser en los ojos, cuellos o tórax. Las lesiones pueden seguir formándose durante alrededor de 3 a 5 días y es localizada en el dermatoma afectado, que es el trayecto del nervio de la piel, e involucra un área de la columna alrededor de la parte frontal o lateral del pecho. La evolución. Las lesiones iniciales son pápulas que de 12 a 24 horas se van a transformar en vesícula. Durante un periodo de 3 a 7 días, estas vesículas se van a convertir en ampolla y de 7 a 10 días se van a formar costras, que posteriormente van a caer de 2 a 3 semanas después. La duración de la erupción generalmente se correlaciona con la edad, ya que es mayor en los pacientes de edad avanzada, pero en aquellos que tienen más de 60 años de edad también, o aquellos en los que la varicela les haya salido antes de cumplir un año o que su sistema inmunitario ya esté debilitado. Entonces puede ser por medicamentos o alguna enfermedad. En cuanto a su localización, es más frecuente en la raíz torácica, que corresponde a un 46%, la lumbar un 20%, el trigémino 19,5%, cervical 12%, el sacro 5%, facial 2%, diseminado 0,4% y visceral 0,1%. Ahora, en la inspección y palpación, el paciente va a presentar una erupción que, como lo dije antes, puede comprometer la cara, ojos, si es que afecta al nervio facial, o puede comprometer la región torácica, como se ve en la parte posterior de la imagen. También existe inflamación de ganglios. Existe una dificultad para mover algunos músculos de la cara, la caída del párpado, como también lo pueden ver, pérdida del movimiento del ojo, problemas en el sentido del gusto y problemas de visión o posiblemente hasta la pérdida de la visión. Todo esto depende si es temporal o puede quedar. El paciente también puede referir presentar algunos síntomas como fiebre y escalofríos, sensación de malestar general, cefalea, debilidad muscular y hormigueo o ardor en la zona afectada. Dentro de los factores de riesgo debemos saber que cualquier persona que haya tenido varicela puede padecer en un futuro de herpes zóster, pero obviamente lo más común que llega a aparecer es en personas que tienen más de 60 años de edad, que este riesgo va a aumentar con la edad, tener determinadas enfermedades como el VIH o el cáncer, que va a aumentar el riesgo del virus. Otros factores pueden ser someterse a ciertos tratamientos oncológicos. Ejemplos serían la radiación o la quimioterapia, o tal vez personas que toman ciertos medicamentos como un uso prolongado de los esteroides. Todos van a estar relacionados con el debilitamiento del sistema inmunitario como tal. El diagnóstico del herpes zóster va a ser clínico, mediante sus características distintivas, que son el dolor prodrómico, la erupción cutánea y la distribución característica que tiene este, ya que normalmente se presenta a nivel lateral del tórax, como lo ven en imágenes. Además de esto, también se pueden realizar las técnicas de diagnóstico que van a ser el frotis de sangre. Esto es a través de una detección de las células gigantes multinucleadas, como se ve en la parte inferior de imágenes, o histopatología o por inmunofluorescencia. Las complicaciones que llegarían a existir, la más común sería la neuralgia posherpética, que es una complicación más común, como ya lo dije, que va a causar el dolor intenso en las áreas donde se tuvo la erupción. En general, este va a mejorar en pocas semanas, pero otras personas pueden tener el dolor de neuralgia posherpética en meses o pueden durar hasta años. En el caso de este herpes zóster que puede llegar a afectar al ojo, puede tener la pérdida de la visión, pero puede ser temporal o permanente. Y también en el mismo caso de los problemas de audición o equilibrio, que pueden ser porque el virus está dentro o cerca del oído. De la misma manera pueden ser temporales o permanentes. Dentro del tratamiento debemos saber que este es sistémico antiviral
contra el herpes, que va a cortar el proceso de cicatrización, previene y va a aliviar el dolor, además de otras complicaciones que pueden ser agudas o crónicas. El tratamiento debe cubrir los dos aspectos que serían el sintomático y la administración de los antivirales. El tratamiento antiviral, que sería la que representa mayormente, sería el aciclovir, el valaciclovir y el famciclovir, que se debe iniciar dentro de las primeras 72 horas de la evolución del cuadro, pero si después de 7 días continúan apareciendo nuevas vesículas, este ya está relacionado con la replicación viral activa, pero no se debe quitar el tratamiento. Y ya en caso de que el paciente presente una resistencia al aciclovir, el fármaco de elección sería el foscarnet. Y en este caso de la neuritis aguda, se debe administrar, debe existir la administración temprana de la prednisona a dosis de 0,5 miligramos por kilogramo día, y este tratamiento puede aliviar el dolor de los primeros días, pero quizás no va a llegar a prevenir la neuralgia posherpética, como bien lo dije. Listo, está muy bien, muchas gracias. ¿Alguna duda o pregunta que tengan hacia su compañera? Bueno, está bien. Sin embargo, bueno, está bien, la verdad. Sí, nos he hecho referencia a las alteraciones clínicas, al examen físico, que es lo que encontramos. Una característica del herpes zóster, ustedes recordarán, es la formación de estas vesículas. Ya saben lo que es una vesícula, es una lesión primaria de la piel, que se caracteriza, ¿por qué? Por un solo levantamiento, que puede tener un contenido seroso o un contenido purulento. A diferencia del herpes simple, el herpes zóster se caracteriza por lo que es la reactivación del virus de la varicela, que es frecuente en pacientes ancianos y en pacientes inmunodeprimidos. Y una característica, bueno, mucho más importante para realizar el diagnóstico de este tipo de alteración es que sigue el trayecto de un nervio, ¿sí? Esa es la característica. Generalmente tiende a afectar lo que son dermatomas. Si ustedes recuerdan por sus clases de anatomía, seguramente han hablado de esta disposición de estos nervios intercostales. Entonces, esa es la característica, ¿sí? El dolor puede ser, bueno, tan grande en estos pacientes que muchas veces existe un dolor intenso incluso cuando el paciente respira. El simple hecho de respirar, el simple hecho de que se expande el tórax y roce la piel con la vestimenta ocasiona gran dolor. Sin embargo, el tratamiento no solo se limita a lo que es dar este tipo de fármacos que son antivirales o retrovirales, sino también muchas veces se realiza lo que es el bloqueo del dermatoma. Ustedes pueden observar en esta imagen, sigue el trayecto de un nervio. Entonces se realiza lo que es el bloqueo intercostal de un nervio. Eso probablemente vean en sus clases de anestesiología. Deberían preguntarle a su docente de anestesiología cómo realizan este bloqueo intercostal. ¿Por qué? Porque es verdad que tiene que ser realizado por un médico especialista, por el anestesiólogo. Sin embargo, es una alteración común dentro de la práctica clínica que ustedes observen este tipo de efectos con frecuencia. Entonces, no estaría de más que le pidan a su docente que les indique esto, que es un procedimiento sumamente sencillo. De esa forma se alivia lo que es el dolor. Bueno, el día lunes entonces continuamos con aquellos alumnos que no han realizado su exposición y aquellos, bueno, que han realizado hoy día una exposición deficiente, de la misma forma el día lunes, ¿sí? Estudien, no solamente lean, porque cuando una persona tiene dominio del tema, bueno, significa que realmente ha leído o lo ha estudiado, ¿sí? Pero si ustedes van a estar leyendo, va a suceder lo mismo que ha sucedido el día de hoy, ¿no? Van a tener una exposición sin pies y sin cabeza, donde van a empezar a repetir datos de atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás, etc. Entonces,
Los dos hoy día que han realizado una exposición deficiente, el día lunes realizan la exposición de forma adecuada también. Bueno, chicos, muchas gracias por su tiempo. Nos vemos el día lunes. Que tengan buen fin de semana. Chau, chau. Hasta luego. Chau, chau, doctor. Hasta luego, doctor.